Mira Conga, enfadada. ¿Por qué estás enfadada, Conqui? ¿Por qué estás enfadada? ¿Mamá ahora viene? Se ha ido mami a hacer una compra y se ha quedado ella preocupada, ¿verdad? ¡Ay, mi Conqui! No tengo nada. Rumba, no. ¿Qué pasa? No queda nada. Mira. No queda nada. Mira, esto es una flor nueva. Muy bonita, ¿veis? Que nace ahora en los parques. Además, queda súper bien, ¿eh? Queda súper... estéticamente es precioso. A lo mejor tienen mensajes dentro, mensajes románticos, mensajes de amor. Y esto es una nueva decoración que ponen ahora también en los parques para que los parques sean más acogedores. Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chuchos Selectos. ¿Tu perro se lleva muy bien o es muy cariñoso con las mujeres de la casa y con los hombres se muestra temeroso, desconfiado y a veces incluso agresivo? ¿Hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba? Pues hoy vamos a hablar sobre este tema. Voy a contaros mi experiencia con Conga y voy a compartir con vosotros mi opinión no experta. Cuando yo conocí a Conga, la primera vez que yo entré en casa, yo pensé que Conga era más nerviosa, era más activa que Rumba, porque no me quitaba ojo, siempre estaba rondando por alrededor de mí y con cada gesto que yo hacía, Conga me observaba atentamente con las orejas en punta. Claro, no es que Conga fuera más activa que Rumba. Los que conocéis a Rumba y Conga sabéis perfectamente que Conga es una perra muy tranquila. Lo que le pasaba es que no se fiaba de mí. Cuando salíamos de ruta, Rumba, Conga y yo, o sea, los tres sin Nuria, Conga no quería caminar. Si le daba agua, no quería beber. Tenía que insistirle bastante para que cogiera una chuche. Nunca se echaba conmigo en el sofá, por ejemplo. Y por supuesto, nunca me mostraba síntomas de cariño, síntomas de afecto. ¿A que tú antes no me querías? ¿A que no? Y ahora sí me quieres un poquito más. ¿A que sí, Conqui? A los 6 o 7 meses de yo conocer a Conga, Conga empezó a cambiar progresivamente su comportamiento conmigo. El cambio fue de una manera muy lenta. Empezó mostrándome simpatía, moviendo el rabito. Cuando llegaba del trabajo, pues mostraba cierta alegría. Hasta que ya, a día de hoy, tras 5 años que hace que conozco a Conga, está conmigo al 100%. Así que si vosotros estáis en ese proceso en el cual tu perro no acepta a tu marido, a tu hijo, yo que sé, o a tu tío, tener paciencia porque el trayecto es bastante largo. Y vosotras os preguntaréis, bueno, pero conmigo ¿por qué se lleva tan bien? Y ahora a mi marido o a mi hijo no los puede ver. Les tiene miedo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues mi opinión es muy sencilla. Es porque tu perro ha sido maltratado por un hombre. Esto es lo que le pasaba a Conga. Conga fue muy maltratada por un hombre. Tener en cuenta que la mayoría de perros, de podencos en este caso, que son rescatados de la calle y luego son adoptados, provienen del mundo de la cacería y han estado expuestos durante mucho tiempo al maltrato. Maltrato generado en su mayoría por hombres. Y no quiero que esto nadie lo saque de contexto y se diga que si feminista, que si machista, que si, en fin. ¡Ay, la hoguilla! Es que hoy día no se puede hablar absolutamente de nada. Carajo, digo en su mayoría son hombres, en su mayoría, porque obviamente puede haber también cazadoras que maltraten a sus perros, pero no es el caso. La inmensa mayoría en el mundo de la caza son hombres y la inmensa mayoría de maltratos por parte de cazadores son por hombres. Y es por esa, es mi opinión, por la que vuestro perro, vuestro podenco, le tiene miedo a los hombres, porque seguramente ha estado yo no sé cuántos años sometido por la mano de un hombre, siendo golpeado por un hombre. Por eso cuando coges la correa para sacarlo a pasear, tu perro
perro agacha las orejas, porque posiblemente le han golpeado con una correa. Cuando te ve con el palo de la escoba, se quita de en medio. ¿Por qué? Pues posiblemente porque lo han golpeado con un palo. Y he querido recalcarlo porque seguro que algún mollaflete... Me preguntaba si Dios existía. Ahora ya lo sé. Existe. Soy yo. Me va a saltar y me va a decir: ay, pero ¿qué pasa? ¿Que no hay mujeres cazadoras que maltratan a sus perros? Alguno de vosotros puede decirme: pues mira, Fran, mi perro le tiene miedo a mi hijo, pero a mi marido no. Esto pienso yo que se debe a que tu perro tiene una serie de características registradas que le hacen recordar a su maltratador del pasado. Y me explico. Y su antiguo dueño, el cual le pegaba o lo maltrataba de cualquier forma, era moreno, con barbas, barrigón, bajito y regordete, seguramente tu perro le tenga miedo a la gente que tenga esas características. Y es por eso por lo que con tu marido se lleva bien y con tu hijo no. Porque tu hijo tiene esas características. Es barrigón, moreno, con barba, regordete, bajito. Así que fijaos a partir de ahora si tu perro desconfía de cierto hombre con ciertas características. Es muy posible que coincida. Vosotros diréis: pero ¿cómo carajo un perro es capaz de registrar tantas cosas? Mira, Rumba es capaz de reconocer modelos de coche y colores de coche. El abuelo tiene una furgoneta amarilla, una Volkswagen, y cada vez que ve una furgoneta amarilla o una Volkswagen del mismo modelo, la misma furgoneta, se pone a llorisquear porque piensa que es el abuelo. Y no solo eso, por ejemplo, los coches blancos, el modelo Seat Ibiza, por ejemplo, le pasaba exactamente lo mismo. Así que los perros llegan más allá de lo que muchas veces creemos. Y vuelvo a repetir, como he dicho al principio del vídeo, esta es mi opinión. Tampoco puedo deciros cómo se soluciona este tema, porque esto es cosa de los adiestradores caninos. Pero sí puedo deciros que en mi caso todo fue a base de paciencia, respeto y mucho cariño. Las cosas por obligación y a la fuerza no suelen funcionar en ningún aspecto. Ya lo he dicho alguna vez, tener perros es como un estilo de vida. Tenemos que estar dispuestos a cambiar ciertas cosas de nuestro día a día por los perros. Somos energía. Si vas con buena onda, si haces las cosas como hay que hacerlas, con tranquilidad, con respeto, con cariño, pues seguramente antes o después acabará solucionándose el problema. Pero que sepáis que puede tardar bastante tiempo. El verano pasado no podíamos hacer esto, que las cookies estuvieran tranquilitas debajo de la sombrilla, y este año lo hemos conseguido, pues tras mucho trabajo, venir muchas veces en primavera para que se vayan acostumbrando y aplicando la paciencia. Siempre lo digo, mucha paciencia. Así que nada, chicos, poco más que contaros. Hasta el próximo vídeo y no olvidaros de ser felices.